Buenas noches. A nombre de la Sociedad Ecuatoriana de Aterosclerosis y Endotelio, les damos la bienvenida a todos los participantes. Hoy tendremos a dos excelentes expositores. Tenemos a la doctora Josefa Palacios, endocrinóloga, y al doctor Omar Medina, cardiólogo. Ambos nos van a hablar temas bastante interesantes y de mucha actualidad sobre los SGLT2 en diabetes y los beneficios cardiovasculares que representan estos medicamentos que están bastante en boga y van a explicarnos cuáles son los beneficios que representan tanto para el paciente diabético como para el paciente también cardíaco. Empezaremos con la doctora Josefa Palacios, médica endocrinóloga. Adelante, doctora Palacios. Buenas noches, muchísimas gracias, doctor Flor. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. ¿Está bien mi conexión? Perfecto. Sí. Listo, muchísimas gracias, doctor Flor, y a la sociedad. Quiero agradecer por esta invitación, especialmente al doctor Omar Medina y a todos ustedes por permitirme compartir los próximos minutos. Como comentaba usted, doctor, vamos a hablar acerca de estas nuevas moléculas que han venido a revolucionar el tratamiento de las personas que viven con diabetes y pues ahora estamos viendo beneficio más allá de la diabetes. He querido presentar esta charla y llamarla más allá de la eficacia. ¿Por qué? Porque ya no solamente buscamos como endocrinólogos, como internistas y como médicos que vemos diabetes, bajar los niveles de hemoglobina glicosilada y alcanzar una meta de control glucémico. Buscamos brindar al paciente el beneficio de protección renal y seguridad también cardiovascular. Este es el objetivo de la charla y es que justamente hagamos mejores elecciones que puedan beneficiar al paciente. Soy Josefa Palacios, soy médica endocrinóloga y diabetóloga, trabajo en el Hospital Luis Bernaza y esta es mi declaración de conflicto de intereses. No tengo ningún conflicto de interés para esta presentación. La agenda que pretendemos topar en los próximos minutos es algo introductorio, ver en dónde estamos con las guías. Y aunque es importante hablar de los inhibidores de SGLT2 como una clase terapéutica bastante novedosa, no deberíamos dejar de hablar tampoco de los análogos del receptor de GLP-1, que son estas dos familias que definitivamente han venido a cambiar el tratamiento, la expectativa y la calidad de vida de las personas que viven con diabetes y con las comorbilidades que la diabetes confiere. Como sabemos, actualmente la IDS reporta que en el mundo viven aproximadamente 425 millones de personas con diabetes y se estima que esta proyección para el 2045 alcance los 629 millones y probablemente incluso la supere, porque sabemos que hoy por hoy la diabetes y la obesidad son pandemias. El 14% de las personas que viven en los Estados Unidos tienen diabetes. El 32% de las personas que tienen diabetes lamentablemente presentan enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida. Las personas que viven con diabetes, hasta en un 40% pueden llegar a presentar enfermedad renal crónica. Últimamente se ha visto también la asociación con insuficiencia cardíaca, que es un tema importante que posteriormente el doctor Medina lo va a tocar, y del 10 al 23% de las personas con diabetes pueden presentar insuficiencia cardíaca. Algunas series incluso citan cifras de hasta un 40%. El 60% de las personas que tienen insuficiencia cardíaca y que tienen diabetes, lamentablemente también desarrollan enfermedad renal crónica. Y entre un 35 y 45% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen enfermedad renal crónica. Entonces vemos que son tres órganos que se afectan, podríamos decir, de forma simultánea y que son los responsables de la muerte del paciente y lamentablemente muerte temprana o disminución de la calidad y expectativa de vida. ¿Qué es lo bueno pese a todo este panorama oscuro en torno a la diabetes? Es que los estudios de seguridad cardiovascular nos han demostrado que estas nuevas moléculas, como son los inhibidores de SGLT2 y los análogos del receptor de GLP-1, han logrado disminuir el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares. Y eso es lo que nos tiene hoy reunidos para conversar justamente de los beneficios que nos ofrecen. Lamentablemente, las personas que viven con diabetes tienen una mortalidad
2 veces mayor que el resto de la población. Mortalidad cardiovascular, así como también mortalidad por todas las causas. Y es así como vemos que la expectativa de vida de un individuo que tiene diabetes está disminuida en aproximadamente 6 años solamente por el diagnóstico de tener diabetes. Si a esto le sumamos algún evento cerebrovascular o cardiovascular, la expectativa de vida de estos individuos disminuye en 12 años. Y además de la expectativa de vida, disminuye también la calidad de vida porque lamentablemente son pacientes con complicaciones, con hospitalizaciones frecuentes por insuficiencia cardíaca o también con enfermedad renal crónica que requieren tratamiento dialítico y esto pues va a deteriorar muchísimo la calidad de vida de la persona que vive con diabetes. Los últimos datos y bastante llamativos publicados ahora en el último congreso de la ADA nos hablan justamente de la confluencia de estas dos pandemias como es el COVID-19 y la diabetes tipo 2 y también la asociación con diabetes tipo 1. Y se vio pues en los estudios que se hicieron en pacientes con COVID que la diabetes es el principal causante de gravedad para los pacientes que tienen COVID. Y pues se observa justamente que de los pacientes que más ingresos hospitalarios tuvieron, entre un 30 y 40% eran personas que tenían diabetes. Entonces, la diabetes confiere un riesgo mayor de gravedad para los pacientes que enferman de COVID-19. Entre el 21 y 43% de los pacientes con diabetes que requirieron hospitalización requirieron ir a una unidad de cuidados intensivos. Y uno de los primeros estudios que se publicaron en una corte de pacientes de China justamente nos mostró que la hiperglucemia era un marcador de peores resultados, tanto en pacientes con diabetes como sin diabetes. Y se observó que el tener una glucosa en el momento de hospitalización por arriba de 180 empeoraba el pronóstico de estos pacientes. Y vemos esta imagen que ha sido muy conocida y difundida ahora en el tema de la pandemia, donde aquel paciente que tiene un mal control glucémico y se hospitaliza con una glucosa por arriba de 180, tiene una mortalidad que puede llegar hasta el 11%, mientras que aquel paciente que tiene diabetes y no tiene complicaciones cardiovasculares y ha tenido un buen control glucémico, pues se espera que su evolución sea mucho mejor. Y se vio justamente que la sobrevida de estos pacientes era del 98.9%. Entonces, además de tener diabetes, el control glucémico que presentan los pacientes es importante para ver la evolución de enfermedades infecciosas, en este caso el COVID-19. Entonces, por todo lado, queremos que nuestros pacientes con diabetes tengan el mejor control glucémico posible. Lamentablemente, la diabetes es una enfermedad silenciosa. Las fases de resistencia a la insulina, hiperglucemia, van a generar un daño endotelial y una inflamación crónica que va a ser también perpetuada y favorecida por la dislipidemia. Y todo esto, pues lo que va a acelerar es la aterosclerosis. Perdón un momento. Ya, y va a empeorar la aterosclerosis. ¿Cuándo empiezan todos estos problemas? Como comentábamos, pues lamentablemente ante la pandemia de la obesidad, vemos que cada vez estos problemas empiezan más temprano. Y podemos observar que la obesidad es un marcador importante de riesgo, tanto para diabetes como para riesgo cardiovascular. Y los datos nos muestran de la IDF, de la Organización Mundial de la Salud, que aproximadamente 41 millones de niños menores de 5 años tienen problemas de sobrepeso u obesidad. Entonces, son problemas que empiezan muy temprano y que van acelerando las complicaciones y el daño endotelial. Lamentablemente, el individuo sigue ganando peso y vemos que existe una asociación lineal entre la ganancia de peso, el riesgo de diabetes y también el riesgo de insuficiencia cardíaca, resultando que por cada incremento de 1 kilo por metro cuadrado de IMC, esto confiere un riesgo de insuficiencia cardíaca del 5% para hombres y del 7% para mujeres. Lamentablemente, aunque muchos individuos con obesidad no presentan alteraciones que esperaríamos en los exámenes de rutina, pues sí es función nuestra hacer notar que la obesidad es un estado proinflamatorio crónico y que no existen obesos metabólicamente sanos porque en algún momento pueden presentar o pueden estar ocultos algunos trastornos como son ya de entrada la resistencia a la insulina debido a ese hiperinsulinismo endógeno. Lamentablemente, cuando hacemos el diagnóstico de diabetes, muchas veces llegamos tarde.
¿Por qué? Porque la diabetes es indolente y cuando hacemos el diagnóstico, muchos pacientes ya hacen un 50% presentan daño vascular, 37% presentan microneurismas, un 18% pueden presentar ya al momento del diagnóstico de diabetes microalbuminuria o incluso un grupo importante de pacientes podemos observar a nivel hospitalario que pueden debutar con la presencia de algún evento cardiovascular o enfermedad. Parece que hay un micrófono encendido. Bueno, o debutar con un evento cardiovascular. Por lo tanto, como vemos aquí, la evolución de la diabetes y todos los cambios que se van presentando son de una manera lenta y progresiva y por eso muchas veces no los podemos detectar de forma temprana. ¿Cuáles son los primeros cambios que observamos en el individuo antes de tener diabetes? Es justamente la glucosa o la elevación de glucosa en el estadio postprandial o la hiperglicemia postprandial. Lamentablemente, como usamos muy poco o no en la medida que se quisiera la curva de tolerancia oral a la glucosa, pues se nos pueden estar escapando individuos que presentan una glucosa de ayuno normal, pero que ya tienen una hiperglicemia postprandial. Luego de esto comenzamos a ver desde una glucosa, individuos con una glucosa normal, con factores de riesgo, que si no trabajamos en estos factores de riesgo, empiezan a tener hiperglicemia de ayuno, situándose en fases de prediabetes o glucosa alterada de ayuno y con el paso del tiempo, igualmente de forma tardía, cuando hacemos el diagnóstico de diabetes, probablemente ya haya un mayor compromiso. Además de esto, lo que se observa desde fases tempranas en individuos con glucosa alterada de ayuno y también glucosa alterada postprandial es la resistencia a la insulina. Y poco a poco, conforme todo esto sigue labrándose sin hacer una intervención, pues la secreción de insulina comienza a comprometerse de forma progresiva. Otro de los fenómenos que se ha observado últimamente, sobre todo en función de o en el contexto de las nuevas moléculas, es que los individuos también presentan un estado de hiperglucagonemia, lo que vuelve también un poco más difícil el control glucémico y que para eso también tenemos drogas encaminadas a disminuir este estado de hiperglucagonemia. Y uno de los péptidos, como es el GLP-1, estas incretinas también que son responsables del control de la glucosa, principalmente postprandial en un 60%, comienzan a tener una disminución progresiva en el individuo con diabetes. Y por eso, pues también se favorece la hiperglucagonemia y se disminuye la secreción de insulina. Entonces observamos que es una serie de cambios que sufre el individuo con diabetes y por eso lamentablemente si iniciamos con monoterapia, probablemente tengamos que ir intensificando porque primero partimos de un diagnóstico tardío y eso pues requiere una intensificación cada vez mayor hasta que algunos pacientes pueden requerir después de algunos años de evolución el tratamiento con insulina. Esto es lo que nos mostró de Fronson y que se ha ido modificando inicialmente el triunvirato, luego el octeto, ahora el undecateto en relación a la diabetes, donde se ve que no solamente es la secreción de la insulina y la resistencia a la insulina, sino que existen una serie de defectos en diferentes órganos, como el efecto, la disminución justamente del efecto del GLP-1 y la hiperglucagonemia, es decir, un defecto en el sistema de las incretinas. También problemas en la ingesta de alimentos, es decir, problemas a nivel central, que pueden ser también favorecidos o controlados por estas nuevas moléculas. Aumento de la lipólisis, disminución de la captación periférica de glucosa, un aumento en la reabsorción de glucosa, donde también los fármacos que estaremos tratando tienen un papel primordial, la producción excesiva de glucosa a nivel hepático y la secreción de glucagón. Y también pues la liberación de algunas sustancias proinflamatorias y protrombóticas a nivel endotelial. Entonces cada vez se van sumando más mecanismos que forman parte de la fisiopatología multifactorial de la diabetes. Y tomando en cuenta todas las alteraciones multiorgánicas o en los diferentes puntos donde
se produce la alteración para llevarnos a la hiperglucemia, pues tenemos una serie de fármacos que van a actuar en los diferentes efectos. Entonces, podríamos decir que hoy por hoy, con toda la gama de medicamentos que tenemos, cada uno especializado en una alteración, deberíamos tener deberíamos tener pues a los pacientes mucho mejor controlados. Esta diapositiva me parece bastante interesante, salió hace poco y justamente nos muestra cómo ha sido la evolución y el rápido crecimiento de la evidencia clínica, sobre todo en el campo de la diabetes. Ustedes pueden ver aquí en la parte superior, en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, algunos estudios en lipidología, también algunos más en fibrilación auricular. Sin embargo, la cantidad de estudios que se han generado en el ámbito de diabetes y que han permitido favorecer los resultados cardiovasculares y renales es abrumador. Tenemos más de 15 estudios con moléculas diferentes enfocados en lo que es control glucémico, seguridad cardiovascular, disminución del riesgo de insuficiencia cardíaca. Entonces, toda esta evidencia pues debe ser puesta en práctica para disminuir la mortalidad de los pacientes con diabetes. Desde el 2012 aproximadamente, cuando se comienzan a pedir estudios de seguridad cardiovascular para las nuevas drogas, pues se ha generado muchísima evidencia y aquí tenemos los 3 principales grupos terapéuticos. No están las insulinas, que también es bastante interesante el campo de las insulinas y los cambios que han habido en las nuevas insulinas de primera y segunda generación. Sin embargo, pues aquí tenemos en celeste los estudios con los inhibidores de DPP4, que fueron, podríamos decir, los primeros de toda esta serie de cambios que nos mostraron un efecto neutro en el riesgo cardiovascular y que eso pues nos daba bastante tranquilidad y quizá eso ha logrado que sean fármacos tan utilizados y que aún pese a la evidencia que tenemos de las nuevas moléculas sigan siendo de preferencia de algunos médicos. Sin embargo, pues sí es importante que tomemos en consideración que esa neutralidad que nos ofrecen los inhibidores de DPP4 y que tienen cabida en algunos pacientes con diabetes y que definitivamente hay cabida para todas las moléculas. Sin embargo, tanto los inhibidores de SGLT2, que los encontramos en color naranja, como los análogos del receptor de GLP-1, pues los resultados han venido a cambiar completamente porque no tienen un efecto neutro en lo que es seguridad cardiovascular, tienen un efecto beneficioso que va muchísimo más allá. Entonces, pues considero importante que sí hagamos un análisis y pensemos qué le podemos dar al paciente más allá de esa neutralidad que nos ofrecen los inhibidores de DPP4 y esa tranquilidad a la que quizá estamos acostumbrados y que nos ha frenado un poco en el dar ese paso más rápido y permitir que estas nuevas moléculas, estas nuevas drogas puedan tener una mejor cabida en el paciente con diabetes. Como les comentaba, estos estudios definitivamente han venido a revolucionar las guías y aquí tenemos en cuanto a lo que es mi área de especialidad, que sería la endocrinología y la diabetes, y vemos cómo los estándares médicos de la Asociación Americana de Diabetes nos muestra cómo ha ido generándose todo ese cambio y que lo que inicialmente se buscaba era lograr disminuir la glucosa de una forma segura sin aumentar el riesgo de hipoglucemia por ahí en el 2016 y sin aumentar el riesgo cardiovascular de los pacientes, ha ido cambiando debido justamente a que podemos reducir los eventos cardiovasculares. Luego para el 2020 y 2021 ya se nos propone que con toda la evidencia que hay y con las recomendaciones existentes acerca de los beneficios de estas moléculas, aquellos pacientes que tienen enfermedad cardiovascular establecida o enfermedad renal crónica o insuficiencia cardíaca, lejos de que lo tengamos al paciente en metas de control, es decir, sin centrarnos en lo que es únicamente glucosa, son pacientes que se benefician del uso de estas moléculas. Y que yo podría decir, o me atrevería a decir,
que al no prescribirlos en este tipo de pacientes, hasta podríamos estar haciendo o estaríamos incurriendo en una mala práctica médica, porque la evidencia nos ha demostrado y nos recomienda pues que son drogas que, independientemente del control glucémico del paciente, deben estar dentro del tratamiento del paciente. Y es algo que yo trato de conversarlo con los pacientes para que entiendan la importancia de por qué estamos eligiendo estas moléculas. Aquí tenemos la última, el último algoritmo de la ADA, que probablemente es el que la mayoría de nosotros pone en práctica al momento de la consulta. Y pues este algoritmo básicamente nos lleva de entrada a pensar en dos tipos de pacientes y hacer bien esa clasificación del paciente, poniendo de un lado acá aquellos pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular establecida, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica. Entonces, es lo que les comentaba. En este grupo de pacientes no sería ético que tengamos a este grupo de pacientes sin ser tratados con un inhibidor de SGLT2 o con un análogo del receptor de GLP-1. ¿De qué va a depender la elección por una u otra molécula? Principalmente de si el paciente tiene enfermedad aterosclerótica cardiovascular establecida, pues la recomendación de entrada es que podría beneficiarse más de un análogo del receptor de GLP-1, mientras que, o también de un inhibidor de SGLT2 que haya demostrado seguridad, beneficio en este tipo de pacientes. Y si el paciente tiene falla cardíaca o enfermedad renal crónica, mi primera opción de tratamiento, en función únicamente de esa comorbilidad, debería ser como primera línea un inhibidor de SGLT2, y si el paciente no lo tolera o tiene alguna contraindicación, un análogo del receptor de GLP-1. ¿Qué más podría hacer que cambie mi decisión entre uno y otro? Podría ser también el grado de control glucémico de los pacientes, ya que sí sabemos que los análogos de GLP-1 tienen una mayor potencia que los inhibidores de SGLT2. Por lo tanto, si tenemos un paciente con mucho descontrol glucémico, probablemente se vaya a beneficiar más de un análogo de GLP-1 que de un inhibidor de SGLT2. Sin embargo, este grupo de pacientes, como les decía, no podría estar sin una de estas drogas, porque ya hay la suficiente evidencia de que su riesgo cardiovascular va a ser nos estamos enfocando en y que vamos a disminuir la mortalidad cardiovascular y vamos a disminuir la progresión de la enfermedad renal crónica y también las hospitalizaciones y muerte por insuficiencia cardíaca. Entonces, este grupo debemos identificarlo bien en la consulta. Y esto pues no es función únicamente del endocrinólogo, pues sino de todos quienes hacemos atención de los pacientes con diabetes. Por otro lado, tenemos un grupo amplio de pacientes, que son aproximadamente el 60% de los pacientes que viven con diabetes, donde también podemos usar inhibidores de SGLT2 y donde también podemos usar análogos de GLP-1. A veces pensamos que son únicamente para pacientes de alto riesgo cardiovascular, cuando en realidad estas moléculas fueron inicialmente creadas e introducidas dentro del tratamiento de una persona con diabetes. Ahora los resultados pues nos llevan a que sean obligatorios en uno y de elección en otros. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene sobrepeso u obesidad, también son drogas que deberían ser tomadas en consideración justamente por su impacto en la disminución de peso. En aquellos pacientes en los que quiero minimizar el riesgo de hipoglucemia o que tienen un mayor riesgo de hipoglucemia, también son drogas seguras porque por su mecanismo de acción no deberían causar hipoglucemia a menos que se combinen con insulina o con una sulfonilurea. Y sí recalcar que pues lamentablemente quizá la única limitante para el uso de estas dos familias terapéuticas sería el problema de los costos. Sí, sin embargo, también pues considero que el tema de costos debe ser comentado con el paciente y no asumido por el médico como que es una droga que no va a poder ser costeada y que le quitemos el beneficio al paciente.
Algo súper importante en el control de los pacientes con diabetes y que se sitúa, que se nos muestra acá en la parte superior, justamente es que evitemos la inercia terapéutica. Entonces, desde los últimos consensos del ADA y el consenso europeo para el manejo de la diabetes, se enfoca mucho en que evitemos la inercia terapéutica y que la evaluación de nuestro plan de manejo centrado en el paciente sea realizado y chequeado cada 3 meses con el objetivo de que si no estoy alcanzando la meta de hemoglobina glicosilada, que debe ser individualizada según el paciente, sus comorbilidades, expectativa de vida y todas sus características, pues yo debo intensificar el tratamiento o cambiar el plan. Porque probablemente pues o estoy fallando en la medicación o estoy fallando en la alimentación o tengo que detectar dónde es que las medidas que estoy implementando no me permiten llevar a las metas de control al paciente. Entonces, no puede pasar que la inercia terapéutica nos lleve a tener pacientes con 9 o 10 años de descontrol glucémico y ya con la presencia de complicaciones por no hacer una intensificación temprana. En esta diapositiva vemos cómo las diferentes guías, tanto para el manejo de la diabetes, de la enfermedad, guías de uso de, perdón, un momento, guías de cardiología y guías también de los nefrólogos y también de los médicos de atención primaria, pues hacen referencia justamente, nuevamente, tanto al uso de inhibidores de SGLT2 como a los análogos de GLP-1 y son usadas, ahora vemos, por un grupo más amplio de pacientes que ven personas con diabetes con factores de riesgo o ya con problemas cardiovasculares o renales. Entonces, ¿qué es lo que se propone últimamente? ¿En dónde estábamos? Pues que el médico de atención primaria pues se encargaba de medidas como generales, reducción de peso, actividad física, recomendaciones de dejar de fumar, mejorar toda la parte de hábitos, ver las alteraciones que tenía el paciente y dar sus recomendaciones, el uso de las estatinas y el uso de medicamentos para la hipertensión. El endocrinólogo era el que inicialmente usaba estas moléculas, inhibidores de SGLT2 y análogos de GLP-1, y el cardiólogo se centraba en toda la parte de prevención de enfermedad trombótica, la insuficiencia cardíaca, la fibrilación auricular y la cardiopatía isquémica. Sin embargo, con la evidencia actual, ¿qué es lo que se propone? Justamente un cambio de paradigma y que estos agentes que disminuyen el riesgo cardiovascular no sean del uso específico del endocrinólogo, sino que puedan ser usados por los médicos de atención primaria, que puedan ser utilizados o que sean utilizados por el médico cardiólogo en los pacientes que así lo ameriten. Y aquí yo incluiría un cuarto círculo que sería también los médicos nefrólogos. La parte importante de esto es, como yo siempre comento, poder identificar qué es lo que necesita el paciente. Entonces, si tengo un paciente que definitivamente está glucotóxico, que de forma temporal puede necesitar insulina y considero que necesita el manejo del médico endocrinólogo o diabetólogo, pues se puede hacer esta combinación de especialidades y una vez que el paciente está compensado metabólicamente, que se ha vencido el estado de glucotoxicidad, donde muchas veces la insulina es la única herramienta que nos lo permite hacer, ya podamos hacer uso de manera segura, por ejemplo, de un inhibidor de SGLT2, que si lo usamos en un paciente descompensado, probablemente podría favorecer una descompensación y no es una falla de la molécula, sino es una falla en la elección que estamos haciendo para ese paciente en un estado de descompensación. Entonces, esa es la única parte que considero importante de recalcar en el manejo de estos fármacos en aquel grupo de pacientes que tienen algún grado de descompensación aguda. Y sí, importante pues clasificar bien a nuestro paciente. Si nuestro paciente se trata de un paciente joven que ha requerido tempranamente insulina, pues pensar en que no necesariamente tiene que ser un tipo 2, puede ser una persona con diabetes tipo LADA o diabetes tipo 1, donde definitivamente los inhibidores de SGLT2 y análogos de GLP-1 no tienen indicación
Y pues nuevamente no sería un problema de la molécula, sino un problema de la elección que estamos haciendo nosotros como médicos. Entonces, estas dos clases de fármacos, ¿con qué se han relacionado? Se han vinculado con un incremento de la sobrevida en las personas que viven con diabetes tipo 2. Entonces, un estudio que se reportó hace poco, en 2018, justamente en el que se identificaron 236 estudios con 176,000 pacientes. En este se incluyeron pacientes que se encontraban con inhibidores de SGLT2, inhibidores de DPP4 y análogos de GLP1, pues compararon estos medicamentos con un control y también 23 entre ellos. Los hallazgos que se publicaron de esto, ¿qué es lo que concluyeron? Que definitivamente tanto los inhibidores de SGLT2 como los análogos de GLP1 confieren una menor probabilidad de muerte por todas las causas durante el seguimiento de estos pacientes, versus los controles y versus los inhibidores de DPP4. Entonces, cuando se comparan los efectos de los análogos de GLP1 y los inhibidores de SGLT2, vemos aquí este estudio también, este metaanálisis publicado en JAMA, nos muestra qué beneficios nos brindan tanto los análogos de GLP1 como los inhibidores de SGLT2. De aquí tenemos las diferentes moléculas. En el caso de análogos de GLP1, que son el estudio ELIXA con lixisenatide, el líder con liraglutide, el sustain con semaglutide, exenatida y calbiglutide harmony. Aquí el que faltó fue el rewind, que para ese entonces todavía no se había publicado. Y por el otro lado se compararon también el Emparrec, el Canvas y el Dicler. Se incluyó un grupo importante de pacientes, 77,242 pacientes, la mayoría en promedio de edad de 60 años, la mayoría en un 60% aproximadamente hombres, y el 73% de los pacientes tenían enfermedad aterosclerótica cardiovascular establecida. Si vemos el único estudio que contó con una corte muy bajita de pacientes solamente con múltiples factores de riesgo y con solamente 41% de pacientes con enfermedad cardiovascular, fue el Dicler. El resto, la mayoría, eran pacientes ya con enfermedad establecida. 16% con historia o antecedentes de falla cardíaca. ¿Y qué fue lo que se observó? Que definitivamente los análogos de GLP1 y los inhibidores de SGLT2 permitían una reducción significativa de accidentes cerebrovascular y de enfermedad aterosclerótica cardiovascular establecida de un 14%. Y en prevención primaria, pues se observaron neutros. Y en lo que es falla cardíaca, evidentemente, las gráficas nos dan a favor de los inhibidores de SGLT2, mostrándonos un efecto de clase con una reducción del 31% de lo que sería efectos en falla cardíaca. Y para falla cardíaca en pacientes sin diabetes, que es lo último de los inhibidores de SGLT2, pues vemos que tanto el DAPA-HF como el Empirical Review mostraron pues también una mejoría significativa y la disminución en hospitalizaciones por falla cardíaca, y esto fue en los días tempranos del inicio de estas moléculas. En lo que es también el endpoint renal, también se observó con mucha mayor significancia, 38%, la reducción de lo que sería la progresión de la enfermedad renal crónica, definida por la progresión de la microalbuminuria, la duplicación de la creatinina o una disminución del 40% en la tasa de filtración glomerular o muerte de causa renal. Y también sí se observó un 18% de reducción o de efecto estadísticamente significativo también con los análogos del receptor de GLP1, pero mucho más contundente con los inhibidores de SGLT2.
mostrándonos que para la prevención de insuficiencia cardíaca y el retraso de la enfermedad renal crónica se deben considerar estas moléculas dentro del tratamiento de las personas con diabetes. Esta es una diapositiva también bastante nueva, donde se observa que no solamente, bueno, esto estaría todavía por publicarse los datos, pero donde se empieza a ver que dado el mecanismo de acción y los diferentes, las diferentes dianas de acción de estos fármacos, y sobre todo la disminución de peso y la disminución de esta grasa visceral, favorecen también resultados a nivel hepático. Entonces se comienza ya a hablar también de los beneficios en la enfermedad hepática no alcohólica, tanto con análogos de GLP-1 como con inhibidores de SGLT2. Y recientemente, así también como novedad, incluso algunos estudios todavía únicamente presentados durante el Congreso de la ADA, también sobre su probable eficacia en síndrome de ovario poliquístico con resistencia a la insulina. Entonces vemos que son moléculas que se van metiendo en varios terrenos, justamente por la presencia generalmente de receptores en diferentes órganos y que nos ofrecen estas ventajas. Entonces los análogos de GLP-1, ¿cómo es que funcionan? Bueno, como nosotros sabemos, existen dos péptidos, el GLP-1 y también el HIP, el péptido insulinotrópico glucosa dependiente, que son lo que se conoce como la secreción o de las incretinas. Estos dos son dos péptidos que se secretan ante la presencia de alimentos en el intestino. Entonces son justamente dependientes de glucosa. ¿Cuál va a ser la función de estos péptidos a nivel pancreático? Es que por un lado van a favorecer la liberación de la insulina, estimulando a la célula beta. Y por otro lado, ese efecto de hiperglucagonemia va a ser también atacado por la liberación de estos péptidos, ya que actúan también a nivel de la célula alfa y disminuyen la secreción de glucagón. Entonces estamos viendo una acción dual, estimulación de la secreción de insulina y disminución de la secreción de glucagón. Y esto nos permitiría mejorar la homeostasis de la glucosa y de esta manera lograr un mejor control glucémico. La presencia de receptores de análogos de GLP-1 los encontramos en varios sistemas. A nivel cerebral ofrecen neuroprotección. También hay estudios en enfermedades neurodegenerativas que se están desarrollando. Producen saciedad, por lo tanto el paciente va a sentir menos apetito. Algunos de estos, principalmente los de acción corta, van a enlentecer el vaciamiento gástrico. Se habla, además del incremento o de la estimulación en la secreción de la insulina, en modelos murinos se ha observado también una proliferación de la célula beta y una disminución de la apoptosis. Entonces podríamos decir que, o hasta quizá un efecto hasta cierto punto regenerativo. Sin embargo, es igual en modelos murinos. Aumento de la secreción de insulina, disminución de la secreción de glucagón, una mayor sensibilidad a la insulina a nivel periférico, disminución de la producción hepática de glucosa y también el efecto cardioprotector, incluso fases durante el infarto agudo del miocardio. Entonces son bastante llamativos por sus sitios múltiples de acción. En cuanto a los análogos de GLP-1, existen algunos de acción corta, aquí principalmente Exenatide y Licisenatide. Acá en el país tenemos Licisenatide en combinación con una insulina basal, tiene una vida media de 2 a 5 horas, no va a actuar tanto sobre la glucosa de ayuno, sin embargo, pues va a tener un efecto bastante importante sobre la glucosa postprandial. Es por eso que la asociación con una insulina basal nos permite, por un lado, controlar la glucosa de ayuno y, por otro lado, la asociación de Licisenatide sería disminuir la hiperglicemia postprandial. Tanto los de acción corta como los de acción prolongada tienen un efecto potente en la disminución de hemoglobina glicosilada, que puede llegar entre un 1.2 y 1.9%.
discreta disminución o cambios en la presión arterial, reducción de peso, incluso liraglutide y semaglutide tienen aprobación para tratamiento de obesidad. Se ha notado un incremento en la frecuencia cardíaca sin que eso cause descompensación en los pacientes ni ninguna alteración hemodinámica. Los de acción corta actúan sobre el vaciamiento gástrico, volviéndolo un poco más lento. Sí, los efectos adversos, sí que es importante conversarlo con el paciente, es justamente la presencia de náuseas y vómitos que disminuye con la aplicación progresiva de esto y con ciertas recomendaciones dietéticas. Son inyectables, ahora el único que existe vía oral, que hace poco está en algunos países de Latinoamérica, es semaglutide oral. Y los de acción prolongada, que tienen una vida media más larga, con un mayor efecto sobre la glucosa de ayuno, un poco más potentes, reducción de la hemoglobina glicosilada hasta en 1.9% y con los mismos consideraciones a tomar que los análogos de GLP-1 de acción corta. Entonces, el efecto en la hemoglobina glicosilada de todos estos, independientemente de la molécula, es bastante potente, con una disminución de hemoglobina glicosilada entre 1 y 1.9%. Entonces, definitivamente, en qué lugar tienen en las guías es que cuando tenemos un paciente, cuando consideramos que la terapia inyectable por la eficacia y la potencia es una opción para el paciente, estos deberían incluso en algunos casos optarse antes que la insulina debido a la potencia y a que no tienen riesgo de hipoglucemia. Entonces, esto es lo que los hace bastante novedosos o bastante óptimo su uso y también pues que tienen un efecto positivo en el peso y favorecen la pérdida de peso. Generalmente una pérdida de peso de aproximadamente entre 3 y 6 kilos, dependiendo la molécula. Y como les comentaba, semaglutide con sus últimos estudios en dosis para perder peso, incluso con una reducción del peso del 18%. Entonces, todo esto les confiere un lugar importante en las guías. ¿Cuándo vamos a preferir un análogo de GLP-1? Particularmente en aquellos pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, pacientes con, por su indicación en obesidad, sobre todo liraglutide y semaglutide, pueden ser usados en individuos con obesidad, con prediabetes o sin prediabetes, con múltiples factores de riesgo, en el paciente obeso, en el que tiene mucho descontrol glucémico, cuando no queremos tener al paciente o no queremos exponer al paciente al riesgo de hipoglucemia, o en pacientes que ya se encuentran con una insulina basal y no alcanzan las metas, antes de intensificar con una terapia con bolos, que sí sería muy pesado el régimen para el paciente, se recomienda que se intensifique con uno de estos, o con, en aquellos, cuando recién salieron los resultados del Canvas, se le asociaba también al riesgo de fracturas de cadera. Entonces, inicialmente se decía que pues si el paciente tiene osteoporosis, se debería elegir uno de estos. Sin embargo, pues ya se vio también que el riesgo de caídas y fracturas de osteoporosis en los inhibidores de SGLT2 no es significativo, así que no sería pues esa una limitante. Y en aquellos pacientes que tienen enfermedad arterial periférica grave también serían una buena opción. Y por otro lado tenemos los inhibidores de SGLT2, que son la segunda clase de moléculas que nos ofrecen todos estos beneficios, debido justamente a la glucosuria y a la natriuresis que producen. Entonces, sus efectos a nivel renal, que se ha observado que los individuos que tienen diabetes tienen una sobreexpresión de los cotransportadores de sodio y glucosa, ha demostrado que la inhibición de estos cotransportadores va a disminuir la reabsorción de glucosa, va a favorecer la glucosuria y esta glucosuria va a generar en el paciente un balance calórico negativo con disminución de peso de alrededor de unos 2 o 3 kilos. Lo importante que hay que comentarle al paciente también es que la reducción de estos 2 o 3 kilos son de masa grasa. Entonces, que el paciente no se preocupe porque sí existen también aquellos pacientes que tienen miedo o que están en un peso normal, que tienen miedo de perder peso o que incluso
ha pasado que el medicamento ha sido retirado porque el paciente perdió 2 o 3 kilos. Entonces, si nosotros le avisamos al paciente que puede asociarse a la pérdida de peso, pero que esta pérdida de peso es de masa grasa y que va a ser favorable para su salud, pues el paciente probablemente, definitivamente se va a quedar más tranquilo con la incorporación de la terapia. ¿Por qué se produce esa pérdida de peso? Justamente por la glucosuria, y el paciente puede estar perdiendo de forma diaria entre 280 y 450 calorías aproximadamente. Entonces, eso va a favorecer la pérdida de peso. Y pues esto también se ha visto que disminuye la grasa epicárdica, la inflamación y la fibrosis. Por otro lado, al disminuirse la reabsorción de glucosa y favorecer la eliminación de esta a través de la orina, pues definitivamente vamos a tener un impacto, un efecto no dependiente de insulina y con una vía totalmente diferente a las otras moléculas de un órgano completamente diferente que va a contribuir a un mejor control glucémico con una reducción de hemoglobina glicosilada entre un 0.9 y un 1.2%, disminuyendo también la inflamación y el efecto de glucotoxicidad. Se ha observado también un efecto úrico-súrico, por lo tanto se puede esperar también cierta disminución sin ser un medicamento para la hiperuricemia en la reducción del ácido úrico. Y debido a esta también natriuresis que se produce de la mano con la eliminación de glucosa, pues los beneficios en la parte cardiovascular y renal con la disminución de la presión arterial, del volumen plasmático y también con estos cambios que se han visto a nivel renal en lo que es la vasoconstricción de la arteriola aferente y la vasodilatación de la arteriola eferente, disminuyéndose la hiperfiltración glomerular, la hipertensión glomerular y este estado de hiperfiltración que caracteriza a los individuos con diabetes. Y finalmente, pues todo esto a lo que va a conducir es a este efecto de protección, tanto renal como cardíaca, y a un mejor control glucémico no dependiente de insulina, actuando a nivel renal como su principal sitio de acción. La enfermedad renal crónica, pues como lo sabemos, es otra de las complicaciones de las personas con diabetes. Hasta el 40% padecen insuficiencia renal con el tiempo. La albuminuria también es un marcador de daño renal y también pues es importante que cada vez que evaluemos al paciente, por un lado, pidamos la relación albúmina-creatinina en orina y también calculemos la tasa de filtrado glomerular para poder establecer un adecuado estado de la función renal del paciente, ¿sí? No quedarnos únicamente con determinación de uricreatinina. Y bueno, la disfunción renal se asocia con el aumento definitivamente del riesgo cardiovascular de los pacientes. Aquí vemos los cambios que se producen en un paciente desde que está sano hacia la diabetes, donde definitivamente estos cotransportadores de sodio y glucosa, como comentábamos, debido a ese estado de hiperglucemia, se va a favorecer una sobreexpresión de los cotransportadores, van a estar en mayor número y por lo tanto va a haber una mayor reabsorción de glucosa. Y se ha visto que esto a nivel de la corteza renal va a generar una hipoxia, y esta hipoxia se ha atribuido a que va a disminuir la producción de eritropoyetina. Por lo tanto, estos cambios que ahora se ha podido establecer que pueden ser reversibles con estas moléculas, justamente favorecen que se produzca nuevamente eritropoyetina de una manera más eficiente, y al inhibirse estos cotransportadores se puede haber una mejor eritropoyesis, y de esta manera, aparte del efecto de hemoconcentración que se le atribuía al incremento de la hemoglobina y el hematocrito, se ha visto también que ese puede ser uno de los mecanismos porque mejora tanto hemoglobina y hematocrito en los pacientes con diabetes que usan un inhibidor de SGLT2, y que este estado que hasta hace poco era irreversible, ahora se lo considera reversible, o que podamos hacer algo para frenar este daño. En cuanto a las características de
Estas moléculas permiten, como les comentaba, una reducción un poco más modesta, pero igual importante, de hemoglobina glicosilada, que puede ir de un 0.6 hasta un 1.2%. Todo va a depender también de la intensificación que hagamos en las medidas no farmacológicas. Otro de los beneficios es también una discreta disminución de las cifras de presión arterial y disminución en el peso, que va alrededor de unos 2 o 3 kilos. Esta no es progresiva, es decir, no es que el paciente va a seguir perdiendo peso cada vez que siga con el medicamento, así que eso también se debe conversar con los pacientes. Y bueno, aquí definitivamente vemos la disminución de los eventos cardiovasculares mayores en un 11%, del efecto de clase de los medicamentos, de la mortalidad cardiovascular y falla cardíaca, un 23%, en hospitalización por falla cardíaca un 31%, y en lo que sería progresión de la enfermedad renal crónica, una disminución del 45%. Entonces, definitivamente, los efectos van más a favor de los beneficios que de los efectos no deseados del medicamento. Como decía, únicamente tener en consideración hacer una buena elección de los pacientes, sí recordar que lo que sí se ha observado ya conforme han avanzado los estudios, es que hay un riesgo mayor de cetoacidosis diabética, sobre todo en individuos que tienen, obviamente, diabetes tipo 1, que no es la indicación de la molécula, o en individuos que tienen diabetes tipo 2, pero que su requerimiento de insulina se ha incrementado. Entonces, ¿quiénes más pueden presentar cetoacidosis diabética? Por ejemplo, también personas que hacen dietas muy restrictivas en carbohidratos, que tienen consumo excesivo de alcohol, o también cuando hay depresión del glucógeno hepático. Entonces, pues tener cuidado en esos pacientes donde podrían tener un riesgo, pero que son más excepciones que lo general. Y también lo que sí es frecuente, pero no es una razón para no usarlos, es las infecciones del tracto genital, más frecuentes en mujeres. Sin embargo, también en hombres que no se han realizado circuncisión, también se ha observado, y aquí pues igualmente va la conversación que tenemos con el paciente cuando incluimos las moléculas, y que le comentamos del efecto adverso, y que en caso de presentarlo, pues acuda a la consulta para dar tratamiento y continuar con la molécula. Sí se dan recomendaciones generales, como el mantener seca la zona genital, sobre todo en tiempos de más calor y humedad. En hombres puedes realizar la circuncisión, y pues son más recomendaciones en cuanto a los hábitos. Sin embargo, todos los efectos beneficiosos a nivel de control glucémico, beneficio cardiovascular, beneficio renal, pérdida de peso y podríamos decir hasta reducción de ácido úrico, pues pesan más que los efectos adversos que podrían tener. Aquí únicamente comentar pues que desde el EMPA-REC, luego todos los estudios que se han ido generando, pues yo creo que aquí solamente citando estos 6, tenemos una N de 44,068 pacientes, donde se ha evidenciado el beneficio cardiovascular y renal, y vemos que con una significancia estadística bastante importante en población de alto riesgo cardiovascular con el EMPA-REC, y también con los otros estudios con diferentes poblaciones, pues el beneficio contundente en lo que es falla cardíaca, mortalidad por falla cardíaca, enfermedad renal crónica y hospitalización por falla cardíaca, pues definitivamente yo los invito a hacernos una pregunta seria y pensar si todavía nos hace falta más evidencia para el uso de estas moléculas. ¿Cuándo vamos a preferir en nuestra práctica clínica desde el punto de vista endocrino un inhibidor de SGLT2? En aquellos pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, las moléculas que demostraron su beneficio, en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica, en aquel paciente que también no quiere un mayor riesgo de hipoglucemia, en aquel paciente que tiene función renal
desde el punto de vista de tasa de filtrado glomerular conservada, pero ya microalbuminuria o albuminuria incrementada, leve, moderada o severamente incrementada, en aquel paciente que no desea terapia inyectable, cuando el grado de descontrol glucémico no es alto, en aquellos pacientes con antecedentes de cáncer medular de tiroides, pues los análogos de GLP-1 no están indicados, y cuando tengo alguna historia de pancreatitis que no ha quedado claro, pues quizá aquí también estos tienen una mejor cabida. Y estos datos también publicados recientemente en el ADA, que le ofrecemos al paciente cuando agregamos un inhibidor de SGLT2 a la terapia, y es en aquellos pacientes de 80 años, 2.7 años de vida adicional. En aquellas personas de 55 años, 8.3 años adicionales de vida sin muerte cardiovascular o sin un primer ingreso hospitalario por insuficiencia cardíaca. Y 1.4 años adicionales para personas de 80 años. Y 6.3 años adicionales para una persona de 55 años de supervivencia en comparación a si está con una terapia convencional que no tiene este beneficio. Entonces, pensar que no solamente el campo de estas moléculas es para pacientes de alto riesgo cardiovascular, sino para pacientes con diabetes en los cuales queremos también mejorar su control glucémico. Y todavía se vienen cosas nuevas en el tratamiento de la diabetes, y lo último también publicado ahora en el ADA justamente son los nuevos sistemas incretina con moléculas duales que vienen combinados, análogos del receptor de GLP-1 y análogos del HIP. Esto para el 2022 se esperan los resultados cardiovasculares. Sin embargo, pues parecen también ser prometedores desde el punto de vista de control glucémico, seguridad cardiovascular y efecto en el peso, al tener también un análogo del HIP que anteriormente pues había sido muy difícil tenerlo. Entonces, aquí tenemos tanto los inhibidores de SGLT2, ya para concluir, como los análogos de GLP-1, que como vemos nos van a favorecer un mejor control glucémico sin riesgo incrementado de hipoglucemia, con pérdida de peso, con seguridad cardiovascular, con beneficio cardiovascular y con y con disminución de la progresión de la enfermedad renal crónica. Entonces, definitivamente son moléculas que deben ser parte cotidiana de nuestro uso. ¿Qué limita el uso de estas moléculas? Bueno, igual que lo que se publicó en el 2017 por la IDF, lamentablemente creo que la única limitante es el costo. El tratamiento en Estados Unidos con metformina es de $50 al año, y con un inhibidor de SGLT2, $4,800. Y con un análogo de GLP-1, aproximadamente $9,300. Por lo que el cambiar el tratamiento a un inhibidor de SGLT2 como primera línea en 100 millones de pacientes con diabetes tipo 2 incrementaría el costo de la terapia desde casi 50 millones por año a 4.800 millones de dólares. Eso en los Estados Unidos. ¿Qué pasa en nuestro país? La historia sería similar, pero lamentablemente acá el paciente es el que tiene que pagar los gastos si queremos usar esto, de que no están en el cuadro básico con metformina. Bueno, digamos en farmacias de líneas comerciales un poquito más altas, desde $8.50 a $20 al mes de tratamiento, que serían $100 al año. Con glibenclamida, el año de tratamiento $22 al año, mientras que el único inhibidor, el análogo de GLP-1 que tenemos en el país, el costo anual sería $1,800, y para los inhibidores de SGLT2 el costo sería $648 aproximadamente. Entonces, para mí es la única limitante en el uso de estas moléculas. Ya para concluir, los análogos de GLP-1 permiten un mejor control glucémico, bajo riesgo de hipoglucemia, reducción de peso y los beneficios en enfermedad cardiovascular establecida y prevención primaria en pacientes con múltiples factores de riesgo. Los inhibidores de SGLT2 con un
modesto o un poco menos impactante control glucémico, sin riesgo de hipoglucemia, ofrecen beneficios cardiovasculares en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, disminuyen hospitalización por insuficiencia cardíaca, reducen la progresión de la enfermedad renal crónica, incluso en pacientes en prevención primaria o con múltiples factores de riesgo. Y ya se demostró también su perfil de seguridad, ya que los estudios posteriores al CANVAS, todos han demostrado que no hay un incremento en el riesgo de amputaciones. Por lo tanto, los pacientes que reciben un inhibidor del transportador de sodio glucosa o un análogo de GLP-1 tienen menos probabilidades de morir por todas las causas en el seguimiento. Por lo tanto, pues lo ideal es que sean tratados con estas clases de medicamentos. Finalmente aquí, Djokovic, que no nos pase la impotencia que él está sintiendo en esta foto, cuando nos llega un paciente con obesidad grado 1, con alto riesgo cardiovascular, con dosis altas de insulina generalmente basal, NPH, y encima de todo esto lo tenemos con glibenclamida. No es justo para los pacientes que existiendo las clases terapéuticas que hoy tenemos, sigamos acostumbrados a prescribir lo mismo por comodidad. Entonces, quiero concluir con una diapositiva del profesor Itamar Raz, que la presentó en el ADA del 2019, donde nos dice definitivamente que el tratamiento de las personas con diabetes debe ser simple. Debe evitarse la inercia terapéutica, debemos centrarnos en la reducción de los múltiples factores de riesgo, el tratamiento debe ser personalizado y centrado en el paciente con todas las opciones que hoy por hoy tenemos, debemos enfocarnos en cambiar la vida de los pacientes teniendo mejores resultados y pues siempre tenemos que reevaluar, es decir, que no nos gane la inercia terapéutica y que cada 3 meses o cada que consideremos necesario hagamos la modificación del tratamiento en caso de que no estemos alcanzando las metas. Y esta frase, pues con la que siempre me gusta concluir, tenemos excelentes moléculas, pero tenemos el 70% de pacientes fuera de meta y lamentablemente es porque la educación no es parte del tratamiento, sino que la educación es parte del tratamiento. Si nos enfocamos solo en la farmacología, probablemente sigamos fracasando. También debemos enfocarnos en la atención integral del paciente que vive con diabetes. Muchísimas gracias.